Hola, hoy te traigo una receta increíble de pan casero, hecho con harina de todo uso, la harina más barata del supermercado. Tiene una miga suave y un sabor espectacular. Y lo más increíble, no necesitas báscula ni moldes especiales. ¿Quieres aprender a hacer este pan delicioso, fácil y con un toque único? Acompáñame. Vamos a comenzar poniendo 600 mililitros de agua templada en un recipiente. 3 cucharadas soperas de miel. No te preocupes porque es muy poca cantidad para este kilo de harina que vamos a necesitar. La vamos a tamizar y la vamos a agregar poco a poco. Vamos primero a colocar la mitad de la harina tamizada. Esto hace que la miga quede más airada y el pan más esponjoso. Muchas veces creemos que no podemos hacer pan porque no tenemos una olla de hierro o una fuente Pyrex. Sigue el vídeo hasta el final para que veas que sí se puede hacer. Una vez integrada la harina, le pones 2 cucharadas soperas de levadura seca. En España los sobres vienen con 7 gramos, o sea, son 14 gramos de levadura seca. Si fuese levadura fresca, serían unos 40 gramos. Mezcla todo y disuelve bien la levadura. Tápala con plástico film y déjala, o con tapa, como en este caso que mi fuente tiene tapa, y deja reposar la mezcla por 15 minutos para que la levadura se active. Transcurridos los 15 minutos vamos a añadir las grasas, que puede ser manteca de coco, mantequilla, y en mi caso yo puse una mezcla de aceite de girasol y aceite de oliva, 80 gramos. Y vamos a añadir el resto de la harina. Bueno, el resto no, porque nos vamos a reservar un vaso de harina. Un vaso para ir incorporándoselo progresivamente a la masa. Si vemos que está muy pegajosa, muy húmeda la masa. Si tiene demasiada hidratación, agrega una cucharada sopera bien colmada de sal. Son aproximadamente 20 gramos de sal. Para controlar la hidratación de las masas, es aconsejable no añadir toda la harina de golpe, porque, como decía antes, hay harinas que absorben más agua que otras, dependiendo del tipo de harina, de la molienda, si el grano es más fino, si es más grueso. Entonces, es mejor reservarnos un poco de harina, un vaso de harina, y en el momento del amasado, si vemos que está muy pegajosa, que se nos pega mucho a las manos, le vamos añadiendo harina. En esta receta, al final mi masa admitió el kilo total de la harina, el kilo de la bolsa, porque en el momento del amasado se me hacía pegajosa. Cuando tengas integrados todos los ingredientes, pon un velito de harina sobre la mesa y vuelca la masa. Es una masa de alta hidratación, una masa muy suave y pegajosa, porque no hemos añadido el total de la harina. Usa una rasqueta para recoger la masa y haz un amasado de 7 u 8 minutos. Te recomiendo que uses la técnica de amasado francés. Es una técnica muy utilizada en las masas muy hidratadas. Al principio es normal que la masa se pegue mucho. En este caso vas añadiendo harina poco a poco, sin pasarte del kilo de harina, que es el total de la harina que lleva la receta. Usa la harina que hemos reservado, un vaso de harina que reservamos inicialmente. Esta técnica de amasado, la verdad que es muy fácil. Se trata de tirar la masa a la mesa, hacer que se pegue la mesa, ala hacia ti y la llevas hacia adelante, haciendo como un abanico para que la masa se vaya envolviendo sobre sí misma. Tras el primer amasado, engrasa un bol y coloca la masa. Ponle un poquito de aceite también en la superficie de la masa, ya dentro del bol, y cúbrela con un film transparente y con un paño y dale un reposo de 20 minutos. Transcurridos los 20 minutos, vuelve a colocar harina en la mesa y vuelca la masa. ¿Sabías que el aceite o la manteca, además de aportar sabor, mejoran la textura del pan, quedando más suave y tierno y con una corteza más fina? Y que además prolongan la frescura del pan, lo que retrasa el endurecimiento y facilita también el amasado, hacer que la masa sea más elástica.
También contribuye al color dorado y al brillo del pan, lo que hace que el pan visualmente sea más atractivo. Vamos, que son ingredientes clave para que el pan quede suave y esponjoso. Bueno, haz lo que viste en la imagen. Desgasifica la masa presionando ligeramente y pon harina encima. Y así la masa va a ser más fácil de trabajar. Como ves, la masa ya está más elástica, se trabaja mejor, está menos pegajosa. Y a pesar de ser una harina común, una harina del supermercado muy económica, la masa tiene elasticidad. Le volvemos a dar otro set de amasado de 6 o 7 minutos. Como ves, la masa tiene más tensión, conserva más la forma, es mucho más fácil de trabajar. Para mí, esta técnica de amasado francés es la más fácil, es la que requiere menos esfuerzo físico, para mí. Pero bueno, cada uno pues tendrá su forma de amasar. Hay muchas técnicas de amasado. Siempre que sea necesario, agrega harina. Como dije al comienzo del vídeo, yo necesité toda la harina, el kilo de la harina. Y el pan me quedó espectacular. Quedó un pan tierno, esponjoso, suave. Y además, el sabor que le aportó los aceites, que era una mezcla de aceite de oliva y aceite de girasol, fue espectacular. El pan duró 3 días en casa y el pan estuvo blando y suave los 3 días. Te animo a que hagas esta receta de pan, porque estoy convencida de que lo harás más de una vez, porque te va a encantar. Ahora que ya la masa está en este punto, que apenas se pega, que la masa está muy elástica, pues se le puede aplicar esta otra técnica de amasado. Seguramente la mayoría de vosotros tenéis conocimientos de amasado, pero yo también hago los vídeos para principiantes, para personas que les gustaría hacer su propio pan y que no tienen conocimientos. Yo en mis comienzos pues también tuve mis contratiempos y me costó un poco perfeccionar las técnicas. Que quiero decir con esto que no soy profesional, pero que hago el pan que comemos en mi casa. Bueno, cuando ya la tenemos, engrasamos nuevamente el bol, la colocamos y la cubrimos otra vez con plástico y con un paño y le damos otro reposo de 20 minutos. Este es el segundo y último amasado que se le da a este pan. Y ahora que ya la masa se echó su siestita y yo también, voy a formar los 3 panes. Esta masa tiene aproximadamente 1,7 kg. Teniendo en cuenta el kilo de harina, el agua y demás ingredientes, aproximadamente 1,7 kg. Echamos un poco de harina sobre la mesa y volcamos la masa. ¡Buah! ¡Qué espectáculo! ¿Cómo cae? Me encanta. Desgasificamos ligeramente la masa con la yema de los dedos, presionando ligeramente y le vamos a dar forma. Le damos una forma más o menos rectangular en horizontal y vamos enrollando la masa. La vamos enrollando y vamos haciendo un cilindro, enrollando y dándole tensión. Presionamos hacia adentro con los pulgares a la vez que vamos enrollando. La masa va adquiriendo tensión, está muy elástica. A pesar de ser una harina normal, una harina común, la masa está muy elástica. No agregar harina de más porque esto endurece mucho la masa queda muy seca y el pan quedaría muy duro. Espolvoreamos con harina y cuando el cilindro está uniforme, cortamos en 3 partes iguales. Hacemos un cilindro más o menos de mismo diámetro de punta a punta. Ya he utilizado toda la harina que me había reservado y la masa está perfecta. 3 porciones para formar 3 panes diferentes, uno redondo y 2 rectangulares, que se van a hornear en 3 moldes diferentes. Extendemos la masa, desgasificándola ligeramente. Toma las 2 esquinas más próximas a ti
y enrolla, tirando, enrollando, tirando y enrollando. Así le damos tensión a la masa. Cerrar bien la costura del rulo para que el pan no se abra. Primer molde para uno de los panes. Un chorrito de aceite y pincelarlo. Y colocamos la primera masa que ya tengo preparada. Intenta que tu masa quede proporcional al molde, del mismo largo que el molde. Colócala presionándola ligeramente y ahora yo voy a preparar la segunda masa para el siguiente pan. Ahora voy a preparar el pan redondo. Extiendo la masa presionando ligeramente con las yemas de los dedos. Traigo dos esquinas hacia abajo, el centro hacia abajo y enrollo. Le doy la vuelta a la masa y la vuelvo a enrollar. Es buscando una forma más pequeña. Con el dorso de la mano le doy giros y lo hago redondo. Lo voy a hornear en un molde de aluminio muy económico, muy fácil de conseguir. Igual que el otro, un chorrito de aceite y pincelarlo. Colocar la masa y a por el siguiente pan, a preparar la siguiente masa. Tercera y última masa. Último pan que hay que formar. Como en los anteriores, desgasificarlo, coger dos esquinas y llevar hacia abajo y enrollarlo. Darle forma rectangular, sellar bien la costura, los extremos. Va a ir en un papel de horno. Colócalo en el centro y enrolla los extremos, como se le hace a un papel de caramelo, pero sin cerrarlo del todo. Un extremo ya lo tengo enrollado y ahora el otro, dejándolo abierto, no cerrarlo del todo. Ya están preparados los tres panes, ya están formados y colocado en los moldes donde se van a hornear. Bueno, molde, uno va en papel de horno, otro en molde de aluminio y el otro en un molde básico rectangular. Van a ir directamente al horno donde mismo están colocados. Los pincelamos con agua para que mantenga la humedad y hay que dejarlos que fermente hasta que dupliquen más o menos su volumen, tapados solamente con un paño. En mi casa, en aproximadamente 40 minutos a 23 grados, ya han fermentado perfectamente, han duplicado su tamaño. Los vuelvo a pincelar con agua. Y ahora lo voy a decorar con unas plantillas, unos stencils que son fáciles de conseguir. Tú decóralo de la manera que prefieras. Pongo el molde de la plantilla y espolvoreo la harina. Van a quedar panes muy bonitos e ideales para esta época, para la Navidad, el dibujo que le he hecho a ese primer pan redondo. Los otros dos igual, pincelo con agua, pongo otra plantilla e igual espolvoreo harina. Aquí quedan bonitos. Y le toca al tercer y último pan. Pincelar con agua. Tengo que decir que le puse una plantilla para intentar hacer el dibujo con semillas y no lo conseguí. El dibujo no quedó nada claro. Pues igual le dejé semillas en el centro y el resto con harina, espolvoreado con harina. Pero quedó igual de bonito. Si haces estos panes, por favor, déjamelo saber. Dime qué molde te gustó más, qué molde utilizaste, a que son fáciles de conseguir. El horno ya está previamente caliente. Lo calenté 30 minutos a 190 grados, calor arriba y abajo. Ya voy a introducir los panes y le voy a agregar en una bandeja que tengo en el fondo del horno, en la parte más baja del horno, un vaso de agua. Esto es para generar vapor. Al generar vapor, los panes cuecen en su interior y aumentan su tamaño antes de que se forme la corteza. Y lo horneé 20 minutos más sin vapor, con calor igualmente arriba y abajo. Pero eso depende de tu gusto personal, si te gusta un pan más blanco o un pan más dorado. Así quedaron los míos, con un tono ligeramente dorado y el pan bien cocido en su interior, suave y esponjoso. Ahí abajo, en la descripción del vídeo, te dejo la lista de ingredientes. Si te ha gustado esta receta,
compártela, comenta y suscríbete si no lo has hecho. Te espero para el siguiente video con más recetas interesantes y más panes. El siguiente será un pan sin gluten, pan para celíacos. Hasta pronto, muchas gracias.